no, 4 y 5, sí. Me toca el día de mañana y les voy a explicar lo que van a hacer para la práctica. Pero como les digo, o sea, cualquier duda que tengan, pues pregunten, ¿verdad? Ustedes, que para eso estamos, para sacar de dudas o ampliar las dudas, ¿verdad? Estamos ahí. Miren, pues yo creo que ya estamos, hay 49 conectados, sección B. 1, 2, 3, menos 4. Yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? ¿Alguien está entrando con 2 dispositivos? Pregunta. ¿Nadie? ¿No? Bueno, bueno, miren pues, jóvenes, vamos a continuar con el tema que veníamos hablando sobre, permítanme, solo voy a buscar la presentación de ustedes, sobre, algunos criterios que consideraban 2 taxónomos sobre lo que se consideraba como lo primitivo o lo más avanzado, ¿verdad? Entonces, ellos hablaban, o sea, cuáles eran los 9 criterios para determinar un estado primitivo de una planta, ¿sí? Hablamos de lo más común, lo más común es digamos, lo común es primitivo, mencionan ellos, o sea que lo que no es tan convencional, ellos consideran de que es como un punto más para considerarse avanzado. Ojo con esto. Quiero que tomen en cuenta esto, de que cuando hablamos de eso estamos hablando de muchas especies, ¿verdad? De muchos miembros de algún grupo, no solamente agarrar al azar 10, 20 plantitas, como el ejemplo que les puse, ¿verdad? Sino que tiene que ser una población bien grande, ¿verdad? Para considerarse como tal, ¿verdad? Se habla de la evidencia fósil porque acá se ha visto cómo es que han cambiado los organismos desde hace épocas, desde hace mucho, hasta nuestros días, ¿verdad? Se hablaba de la coocurrencia. La coocurrencia, recuérdense que son como sucesos que ocurren simultáneos, ¿verdad? Sí, o sea que nace la planta y ahí empiezan a verse caracteres primitivos y avanzados, ¿verdad? No como la anterior, la retención que hablamos, ¿verdad? Se habló de la ontogenia. Creo que hablé algo sobre las, ¿cómo se llama esta cuestión? Permítanme, sobre la formación de una hoja, ahí estamos. Sí, Camey. Ingeniero, disculpe, está presentando pantalla. No, todavía no, solo estoy resumiendo lo que vimos la semana pasada. Entonces, háganme favor, jóvenes, enciendan su cámara, solo recibí algunos mensajes de ustedes de la sección B. Entonces, háganme favor, ustedes ya saben las reglas, ¿verdad? No se los tengo que estar diciendo todos los días. Yo creo que ya que ya van a entrar al segundo año, ya 17, 18 años algunos, no hay que estar arreándolo siempre, ¿verdad? Ustedes, estamos ahí. Entonces, voy a presentarles la última, la antepenúltima. Esta fue la antepenúltima gráfica que vimos, ¿verdad? Anormalidades menores en organogénesis. Aquí creo que nos habíamos quedado. Cuando hablamos de anormalidades menores en la organogénesis, se refería a que es una malformación o malformación de algunos órganos dentro de la planta. Y yo creo que nos habíamos quedado acá, relacionado a eso. Los órganos vestigiales, ¿se recuerdan? Entonces, Ale mencionó que los órganos vestigiales son órganos que perdieron su función por el desuso. Si ya no se usan o ya no la usamos, y estas perdieron su función como tal, ¿verdad? Y se habló de ovarios o estambres. Creo que esto dejaron como título, si no estoy mal, ¿verdad? Ovarios o estambres. Bueno, entonces, hoy es fecha, permítanme ustedes, hoy es 20, ¿qué? Hoy es 3, ¿verdad? Ingeniero, 3. 3 de noviembre, sí, ahí estamos, gracias. No, es que yo llevo un listadito acá de ustedes. Y ahí estamos. Bueno, entonces, cuando hablamos de órganos vestigiales, vuelvo a repetir, son órganos que por el desuso o ya no lo usaron, se atrofió. Y en el caso de las plantas, esos órganos vestigiales empiezan a cumplir otra función. Por ejemplo, estambres en la urácea, dice. Una planta
muy común y que todos conocemos, que pertenece a esta familia Lauraceae, estamos hablando del aguacate, ¿sí? El aguacate, ¿sí? Entonces, repito, una planta muy común en Lauraceae, hablamos del aguacate. Entonces, esta no es una flor de aguacate, solamente quiero que alguno de ustedes, vamos a ir viendo ahí, a quién no le pregunté la semana pasada, ¿verdad? Ustedes. García, Miguel Andrés. Sí, ingeniero. García, una pregunta. Mira esa flor que estoy presentando ahí, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, pregunta. De cualquier verticilo que usted logre ver ahí en la flor, dígame qué nota de raro en la flor. Con los verticilos. Ojo con lo que estamos viendo, lo que dice arriba, ovarios o estambres. Dice. Céntrese en eso. No, yo veo que en el estambre que está hasta abajo no hay antera. Eso es lo que veo, pero no sé si Ajá, es eso. el estambre que está. No, y eso es lo que quería que viera, y ahí estamos, ¿verdad? Es un estaminodio, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo todos. Sí, gracias, Miguel. Ahí estamos de acuerdo todos, creo. No, si se dan cuenta, miren, no es que se le haya caído el estambre, perdón, la antera. No es que se le haya caído la antera. Esto es lo que está viendo acá Miguel. Miren, jóvenes. Miramos 1, 2 y 3 estambres, ¿verdad? Sí. Pero miramos un estambre que no tiene antera. ¿Eso qué quiere decir? De que es un estambre estéril. O sea, no tiene granos de polen. Es un estambre estéril. Entonces, a eso se refiere con órgano vestigial, es un estambre estéril, o sea que perdió la función que era, en este caso, la de formar granos de polen para que ocurra la polinización, la fecundación, etc. Entonces, en el caso de las plantas, algunos estambres, que ahorita tienen el nombre de estaminodios, yo creo que ya se recuerdan, ¿verdad? El nombre de esos estambres que no son fértiles se llaman estaminodios, así como se escuchan. Permítanme. No sé quién tendrá encendida su micrófono, ustedes, no sé. Estaminodios. Ahí estamos, miren. Así se llaman esos estambres, estaminodios. Los estaminodios son estambres estériles. Entonces, en algunas especies, esos estambres cambian de función. Por ejemplo, acá ahora sí miramos, esta sí es una flor de aguacate. En el aguacate, esos estambres se convierten en nectarios, ¿sí? En nectarios. García Pérez, Dafne. Ya, García, una pregunta, ¿qué es un nectario? Si lo puede escribir ahí. ¿Se recuerda? ¿Qué es un nectario? ¿Se recuerda? Bueno, no sé si está escribiendo, no se recuerda, no sé, Dafne, porque miro que no. No escribe. Eso, al menos a mí, ingeniero, me suena algo así como relacionado con las abejas, ¿verdad? Por ahí va. Ale más, porque Dafne ya no escribió. Sí me dijo que sí estaba escribiendo, pero no escribió nada. Entonces, Ale más, ¿quién se recuerda que es un nectario? Son glándulas. ¿Para qué sirven esas glándulas? Que segregan néctar para atraer insectos. Ahí estamos. Un nectario son unas estructuras, pueden ser unas glándulas, que en el caso de las flores les sirve para poder atraer insectos. Estos nectarios están, bueno, ya estaba escribiendo bastante, por eso no había mandado. Dice que son glándulas que segregan una solución azucarada llamada néctar. El néctar tiene como función la atraer insectos. Bueno, estamos ahí. Entonces, el néctar, como dice la compañera ahí, es una sustancia que produce la planta azucarada. Y esa sustancia azucarada es un atrayente para los insectos, hormigas, mariposas, etcétera. Entonces, en el caso de la Lauraceae, de aguacate, que sería esta flor que está acá, no la azul, la que está acá es una flor de aguacate. Entonces, esta flor de aguacate
la característica es de que algunos de sus estambres, por ejemplo mira, aquí lo mencionan. Eso es solo de revisarlo y ver realmente, ¿verdad? Ustedes, porque aquí ya me dirán, pues aquí se miran todos iguales, ¿verdad? Pero pues solamente revisando la planta y toda la cuestión, esto aquí se mira el estaminodio, miren. Entonces, tenemos un estaminodio que básicamente es un estambre estéril, un estambre que no tiene anteras, ¿verdad? Luego dice, flores perfectas, dice órganos vestigiales. Flores perfectas, primitivas y unisexuales avanzadas, mencionan. Miren, en este caso, acá hay una flor bien interesante, una flor que es una flor perfecta, que ya alguien me respondió la otra vez que es una flor que tiene androceo y gineceo en la misma flor, ¿se recuerdan? Por ejemplo, aquí miramos una magnolia, ¿sí? Una magnolia. Esta magnolia, si ustedes se dan cuenta, tiene androceo y tiene gineceo. Pero acá dice que hay flores que son perfectas, ¿sí? Flores perfectas que se consideran primitivas por alguna característica que esta presenta. Por ejemplo, ¿se recuerdan de los estambres laminares que presenta esta flor? Son estambres en forma de lámina, ¿sí? Y por lo tanto, esta flor está clasificada en una subclase menos avanzada, que es la subclase magnólide, ¿sí? La subclase magnolia, que en la práctica lo vamos a ir viendo, pero a ustedes solo estoy comentando, que es una subclase llamada magnólide. En esta subclase se encuentran plantas perfectas, pero a la vez se consideran muy primitivas por algunas características que presentan, ¿verdad? Y es lo que dice acá, flores perfectas que son primitivas, y hay flores que son unisexuales, que se consideran avanzadas. Cuando hablamos de unisexuales, son aquellas plantas que presentan únicamente un tipo de órgano, ya sea androceo o ya sea gineceo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Esperen ustedes, ahí estamos. Continuamos. Sí, de España. Ingeniero, ¿podría repetir eso de flores perfectas, primitivas y flores avanzadas? Que no lo entendí mucho. No, es que siempre en este grupo de órganos vestigiales, por lo mismo de que hay algunas partes hablando de la flor específicamente, hablando de la flor, hay unas partes, principalmente órganos, que a pesar de que la planta se considera, es una flor perfecta, estamos hablando de magnolia, a pesar de que la flor es una flor perfecta porque tiene androceo y gineceo, la ubican en una subclase muy menos evolucionada, que estamos hablando de la magnólide, ¿sí? En esta subclase vamos a encontrar flores que son perfectas, o sea, androceo y gineceo, que es una característica avanzada, pero, vuelvo a repetir, por algunos órganos que esta presentan, se ubican en taxones menos evolucionados. No así el caso de algunas flores, que a pesar de que tienen solamente un órgano sexual, androceo o gineceo, se consideran avanzadas, ¿verdad? Como les digo, son muchas características que estas personas que hacen las clasificaciones toman en cuenta, ¿verdad? Alguien me dirá, mire, pero si es una unisexual, solamente tiene un género, entonces no sería una flor avanzada, pero como les digo, son características que ellos toman en cuenta, no solamente una, ¿verdad? Para venir y decir, esta se encuentra en este grupo y esta en este, ¿verdad? Entonces estamos ahí. ¿Sí? Continuamos. Órganos vestigiales. Siguiente. Por ejemplo, en las verapaces. No sé si algunos de aquí de Alta Verapaz, de Baja Verapaz, se miran mucho estos helechos. Ustedes miren acá están viendo un helecho, miren el tamaño de este helecho. Yo creo que, vamos a ver, cuando uno va para Cobán, no sé si hay alguno de por acá, tal vez me confirmará o no sé, o de pronto ustedes han viajado por ahí. Cuando uno va para Cobán, en la carretera, por ejemplo, no sé, de Salamá, no, pero cuando ya pasan por Tactic y todos esos lugares, van a encontrar en la orilla de la carretera gente que están vendiendo orquídeas. No sé si han visto a los que han viajado, que venden orquídeas. Y en algunos lugares esas orquídeas están les dan diferentes formas. Yo he visto que hay una forma de un monito, un mono. Sí, un monito, ahí está la orquídea. Ese material
que utilizan para hacer este tipo de estructuras, figuras o qué sé yo, utilizan la raíz de este helecho, miren, la raíz del helecho. Entonces, por eso está prohibido. El CONAP prohibió esto, no, el INAH prohibió esto, de que la venta de esas figuritas, ¿verdad?, que están hechos de raíz de este tipo de helecho. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Otra característica que ellos consideran, o criterio que ellos consideran, es el siguiente: la asociación. ¿Sí? Asociación. Cuando hablamos de asociación, perdón, estamos hablando, permítanme ustedes, ahí está. Cuando hablamos de asociación, estamos hablando de que cierto grupo de plantas, estamos hablando de plantas, ¿verdad?, llegan a apropiarse de un área y como que la colonizan. Por ejemplo, estos helechos, ustedes se dan cuenta, miren el helecho. El helecho pues sobresale de todos los que están acá abajo, ¿verdad? Y no solamente está y es lo que dice acá: plantas asociadas o grupos dominantes en una comunidad. O sea, un grupo de plantas que tienen ciertas características que las hace que dominen sobre otras plantas, ¿verdad? Yo solo estoy poniendo el ejemplo de este helecho. Sí, yo solo estoy poniendo el ejemplo de este helecho. Hay otros ejemplos más, ¿verdad? Ya sea plantas arbóreas o incluso arbustos o malezas, ¿sí? Que se adueñan de una área y ellos van a dominar sobre ese grupo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá esta planta que pertenece a la división Polipodiophyta y pertenece a la familia Cyathraceae. El nombre técnico de esta es Cyanthea fulva. ¿Sí? Cyanthea fulva. Miren ustedes, realmente ahorita no se les daba muchos nombres técnicos, yo creo que han visto ustedes, ¿verdad? Incluso en el examen creo que no se les preguntó muchos nombres técnicos. Hay otros años que se les han dado un listado de nombres técnicos. Ustedes, si realmente, si alguien me pregunta, mire cómo aprender todos esos nombres técnicos, la verdad es que solo buscando una metodología uno mismo, ¿verdad?, lo que mejor le funcione, ¿verdad? Ahí sí que asociando los nombres con algo que ustedes se recuerden para que no se les olvide, ¿verdad? Bueno, número 8, correlación. ¿Alguien sabe qué es correlación? No sé si han llevado matemática, no sé si lo miran ustedes. Correlación. Nadie. Solo voy a poner un ejemplo de correlación. Correlación es como un tipo de asociación entre dos variables, ¿sí? La correlación es como un tipo de asociación entre dos variables. En matemática, por ejemplo, la correlación entre el porcentaje de grasa de leche y el tipo de pasto que se utiliza, esa puede ser una correlación, ¿sí? La asociación entre dos variables, la variable pasto, porque no sabemos qué tanta grasa le va a dar a la leche, al animal, entonces esa puede ser una correlación, haciendo toda la cuestión estadística y todo eso, pero agarrando ese concepto de que es una asociación entre dos o más variables, por ejemplo, con las plantas. Hay plantas que presentan una correlación con respecto a la estructura de algunas partes de ella. Por ejemplo, se han encontrado plantas que tienen brácteas dentadas, que también les aparecen los sépalos dentados y también tienen pétalos dentados. Es como lo que dice el enunciado, ¿verdad? Una asociación entre dos o más variables. ¿Perdón? No sé si habló alguien, perdón. Bueno. Es como que un tipo de estructura sigue una secuencia con la otra, ¿sí? Están relacionadas unas con otras y es lo que mencionan acá. Solo estoy mencionando los criterios que ellos mencionan del grado de primitividad de una planta. Si la planta tiene un tipo de correlación, ellos lo consideran como primitiva, ¿sí? Por ejemplo, brácteas, sépalos y pétalos dentados, ¿verdad? Solo un ejemplo que les pongo, ¿verdad? Entonces, es muy difícil encontrar ejemplos de eso, ustedes, de correlación. Pero digamos, han hecho estudio de todo, ¿verdad? Estamos ahí. Número 8,
Y la última, creo que les 9 les dije, ¿verdad? Sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Y luego que dice que no entendí muy bien esta de correlación, no lo puede volver a explicar. Ya, ahí estamos. Ahí estamos. Rodrigo, España, dígame. Entonces es como que la correlación es como que dos características con algo en común. Ahorita voy a explicar. Miren, pues. Correlación dije que era como la asociación de dos variables, mencionan en matemática, ¿verdad? En el caso de las plantas es cuando una planta presenta estructuras similares que van a estar relacionadas unas con otras. Por ejemplo, que ustedes agarren una flor y encuentren que las brácteas de la flor tengan la estructura dentada, ¿sí? Dentada o aserrada, como quiera, dentada, digamos dentada, pero si quieren coloquemos aserrada. Tienen aserrada la orilla, en este caso la bráctea. Luego miran ustedes los sépalos, o sea, estamos hablando del siguiente verticilo que sería el cáliz. Miran ustedes los sépalos y resulta que los sépalos también tienen esa estructura, aserrado. Y luego ven los pétalos, y los pétalos tienen esa característica también de tener la orilla, ¿sí? O la orilla de cada pétalo aserrado. Entonces, como tienen toda relación desde brácteas, cáliz y sépalo, y pétalos, perdón, estos taxónomos consideran de que esa característica, donde se asocian dos o más estructuras, es un criterio para determinar que es una especie que presenta características primitivas, cuando tienen esa relación. O sea, sépalos, pétalos y corola dentado, ¿verdad? Por ejemplo, que estamos hablando ahí. Eso es lo que dice correlación. No sé si les quedó más o menos claro, jóvenes. Pregunta a los compañeros que preguntaron, disculpen. Sí, Melanie, Eso es partiendo siempre del concepto de que lo común es primitivo. ojo con esto, sí, bueno, viendo esos criterios, porque realmente esto no va a ser muy común entre las plantas, ¿verdad? No va a ser muy común entre las plantas, pero como les digo, son casos especiales. ¿Por qué tomaron en cuenta eso ellos? Los criterios los sabrán ellos, ¿verdad? O sea, han hecho estudios sobre esto, ¿verdad? Pero sí, siguiendo siempre con estos criterios que estamos hablando, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, número 9. Número 9. González, Jorge, Roche. Sí, ingeniero. González, una pregunta. ¿Qué me puede decir usted de la imagen que está viendo ahí? ¿Se recuerda? Que hay diadelfos. Perdón. Que se me olvida el nombre de eso, pero son diadelfos. Diadelfos. ¿Y cuál es la característica de un diadelfo, Roche? Que normalmente son los estambres en dos grupos. Ajá, los estambres se forman en dos grupos, ¿sí? Esto, Sara, una pregunta. ¿Se recuerda en qué tipo de planta o especie de planta vimos esta característica, lo que está hablando Roche? No se me viene a la mente ahorita, ingeniero. En serio. Te voy a dar un ejemplo. En estas flores encontramos un pétalo llamado quila o quilla. Encontramos pétalos llamados estandartes. Encontramos unos pétalos que también le llaman alas. ¿No se recuerda? No. No se recuerda. ¿Quién ayuda a la compañera, jóvenes? Es el frijol. En el frijol. Fasciolos vulgares. Ahí estamos, en fasciolos, se recuerdan, en fasciolos. ¿Se recuerdan de que en este caso, la quila o quilla que le decía la compañera Sara, es un pétalo que va a estar protegiendo? Voy a tratar de dibujárselos acá, ¿no? Es un pétalo que va a estar protegiendo a esto, ¿sí? Va a estar el pétalo cerrado, ¿verdad? Tiene un par de alas, ¿verdad? Ustedes, más o menos así. Tiene un par de alas. Y tiene otro pétalo que es un pétalo unido, ¿se recuerdan? Que se llama estandarte. Más o menos así, no sé si me agarran la idea ustedes. Pero entonces, esta quilla o que estamos acá, que están cerrando a los estambres, evita que
polen de otra planta, o sea, siendo de la misma especie que polen de otra planta, entre al estigma, perdón, se pose en el estigma y polinice y fecunde a esta flor. Entonces, ella misma se autopoliniza, ¿sí? Es una autopolinización, autógama le dicen, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, cuando esta ya está polinizada, fecundada, la quilla, perdón, ¿está acá esto? La quilla se rompe. La quilla se rompe y deja entrar lo que sea ahí, pero ya no hay problema porque ya la planta está fecundada, ¿verdad? Estamos ahí. Otra característica. Vamos con alguien más a ver quién me puede echar la mano acá. Tal vez, Mérida Lemus. Eric. Sí. Eric, ¿qué me puede hablar usted de esa flor con respecto al androceo, al gineceo? ¿Se recuerdan? Algo que se le ocurra ahí. Sí está viendo clavel ahí, ¿verdad? Tiene muchos estambres, pero no me acuerdo cómo se llama eso. No se recuerda. Siempre con usted, compañero. ¿Y esto qué es usted? Esto. Con la flechita que le estoy dibujando, ¿y qué es eso? Yo creo que es el gineceo. Ajá, pero ¿qué mira de peculiar en ese gineceo usted? ¿Se recuerda que lo hemos hablado? ¿No se recuerda? No, Inge, la verdad no. No se recuerda. Bueno, tal vez Lima, Interiano. Lima. Sí, ingeniero. Lima, ¿se recuerda de esto que señalé acá? El estigma. El estigma, pero ¿qué le pasó al estigma? Ahora, ¿cómo se llama con esta estructura que está formando ahora? ¿Se recuerda? No sé, ingeniero, lo único que recuerdo es que en esa planta lo que se caracteriza es el andróforo. Bueno, tenemos un andróforo, ¿va? Ya mencionó que ahí estamos Lima, ¿verdad? Sí, Lima Interiano. Sí, el compañero habló de esto, ¿verdad? Donde todos los estambres están formando un solo grupo y todos están unidos en una estructura llamada andróforo, ¿se recuerdan? ¿Quién se recuerda cómo se llama esto que está acá? Preguntan. Son las ramas estilares. Ahí estamos, son las ramas estilares, ¿sí? Si se dan cuenta, miren, están formando un grupo de 5. Otro criterio, el último, se llama tendencias grupales, ¿sí? Tendencias grupales. Tendencias grupales. Por ejemplo, los estambres unidos en fasciolus. Los estambres en hibiscus, unidos formando una estructura llamada, unidos en una estructura llamada andróforo. Entonces, tendencias grupales. Ojo con las tendencias grupales. Las tendencias grupales son características avanzadas. No se van a confundir. Son características avanzadas. ¿Se recuerdan que lo hablamos el otro día? Cuando la planta forma menor cantidad de partes florales, se considera como una característica avanzada. Entonces, esta es una característica avanzada. Formar, en este caso, grupos, o parte de ellos. Por ejemplo, acá miramos esto, ¿verdad? Y aquí ponen ellos los ejemplos. Tendencias grupales de órgano. Por ejemplo, en fasciolus, que se forma 2 grupos, un grupo de 9 y uno solo, o en el caso de hibiscus, donde se mira de que todos los estambres están unidos a una estructura llamada andróforo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? A eso se refiere con las tendencias grupales, y esa es característica avanzada. Colóquenlo ahí si quieren entre paréntesis o no sé qué. De acuerdo a lo anterior, es posible establecer una serie de secuencias evolutivas, ¿sí? Que se manifiestan en ciertos grupos de plantas con flores y semillas, y es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahorita. Estamos ahí, de acuerdo a lo anterior, es posible establecer una serie de secuencias evolutivas que se manifiestan en ciertos grupos de plantas con flores y semillas. Ustedes, si el otro año ya hay semestres, ¿verdad? Vuelven los semestres. Me recuerdo cuando yo estudié eran semestres. Tenemos esa duda, ingeniero, si nosotros van a seguir por cuatrimestre o por semestre, o solo a los que van a ingresar.
Pues parece que va a ir, parece que vamos todos con semestres, parece, no estoy seguro. Entonces, y todavía falta ver cómo está. ¿Perdón? Ajá. Sí, No, dígame. es que le iba a preguntar otra cosa, pero no sé qué iba a decir sobre eso. No, solo les comento de que no sé, o sea, nos comunicaron de que, por ejemplo, los del primer año y el otro año, que por cierto se examinan este sábado, ¿verdad? Ellos sí van a empezar con semestre, ¿verdad? Pero segundo año, o sea, ustedes cuando entren a segundo y los de tercero, no sé si va a ser 100% semestre o no sé cómo va a ser la situación, ¿verdad? Entonces, habría que ver. Si es que los van a pasar a semestres a ustedes, tiene que haber un reajuste de todo, ¿verdad? Por ejemplo, de cursos y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estamos ahí. Bueno, entonces, pero no sé, ahí los van indicando. La pregunta era, disculpe, con respecto ahorita a lo del segundo parcial, va a entrar también lo de los genes. ¿Lo de los genes? Como lo del ADN y todo que vimos en la primera clase, ¿va a entrar o porque ya lo metí en el otro no va a entrar en este? Está hablando de cuando hablamos de si era heterocigoto, homocigoto y todo eso. Ajá, de los dominantes y los recesivos. No, eso ya no. Yo hubiese querido terminar ahí la clase para el examen porque era como reforzar lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Pero ya no se logró. Pero no, eso ya no entraría. Eso ya se evaluó en el primer parcial, ¿verdad? Me imagino que en la retrasada sí se va a evaluar. Pero estamos ahí. Continuamos. Entonces, bueno. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es de que vamos a ver una serie, como dice la gráfica, vamos a ver una serie, como dice acá, un listado de algunos principios que rigen la filogenia y me van a ir ayudando ustedes con lo que vamos viendo acá. Sí, les voy a poner una serie de imágenes donde dice que principios que rigen la filogenia, o sea, características que se ven en las plantas comunes que nosotros regularmente vemos que van a regir la filogenia, ¿verdad? O que dan pauta a lo de la filogenia y todo lo que se habla de la filogenia y todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, si quieren hagan dos columnas, ahí donde están escribiendo, y en una columna pongan carácter primitivo y en la otra pongan carácter avanzado. Voy a regresar acá si no hayan terminado de copiar. A continuación se va a presentar un listado de algunos principios que rigen la filogenia, ¿sí? Ustedes una pregunta, ¿cuántos estudiantes hay ahorita en la escuela más o menos? Los que están en la escuela. ¿No tienen algún dato ahí? Yo creo que como 80 ahí. 80 entre primero, segundo y tercero. Sí, todos juntos. Ya. Bueno, ustedes y otra pregunta. Bueno, que el sábado no hay actividad para ustedes, ¿verdad? No creo que porque el sábado es el examen de los muchachos y vamos a llegar a la escuela. A ustedes creo que van a estar en la residencia, ¿verdad? Me imagino, los que están ahorita en la escuela. Bueno, no sé cómo está eso. Bueno, carácter primitivo y carácter avanzado, ¿sí? Carácter primitivo y carácter avanzado. De León Orozco. De León. Sí, sí. Le leo una pregunta. ¿Qué tipo de hábito de crecimiento tiene esa planta que usted ve ahí? Secundario. Tiene crecimiento secundario, pero si hablamos de hábito de crecimiento, tiene otro nombre, ¿verdad? Tiene crecimiento secundario, pero el hábito de crecimiento, si hablamos de ese carácter, hábito de crecimiento, ¿a qué se refiere? ¿Qué hábito de crecimiento tiene ese? Relaciónalo con lo que me dijo. Arbóreo. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hábito de crecimiento tiene ese? Esta planta que miran ahí, o esas plantas. Herbáceo. Herbáceo, ahí estamos. Entonces, según los taxónomos botánicos que se encargan de clasificar todo esto, las plantas, ¿verdad? Ustedes dicen de que las plantas que presentan hábito de crecimiento leñoso, ¿sí? Es un carácter primitivo. O sea, ojo con esto, yo quiero que pongan
que tomen en cuenta esto. No quiere decir de que porque miran un árbol ahí, X, ese es primitivo, no. Simplemente son criterios que ellos toman, agarran varios criterios como tal y ya dan ellos su veredicto, así como que esta planta es primitiva y va en este grupo, ¿verdad? Solo estoy colocándoles algunos ejemplos que ellos han tomado en cuenta. Por ejemplo, el hábito de crecimiento leñoso, y como bien dijo el compañero, hábito de crecimiento herbáceo, ¿sí? Hábito de crecimiento herbáceo. Y esta parte quiero que me la respondan porque esto creo que alguna vez lo hablamos o no sé, ¿verdad? Macajol, Antonio. Sí, ingeniero. Antonio, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una planta anual y una planta bianual? Que una va a ser en un año y otra en 2 años. No, pero bueno, no, eso le iba a decir, pero no me va a decir que una en un año y otra no. Pero, ¿qué diferencia hay en sí? No que una da un año y otra va a estar 2 años, no. ¿Qué diferencia cree usted que hay entre una planta anual y bianual? Creo que las anuales son herbáceas y las bianuales son un poquito más nidificadas. Ajá. No necesariamente, pero por ahí va más o menos tener alguna idea por ahí con eso que me habló de que una es herbácea y la otra es un tanto arbustivo. Tal vez lo va a apoyar su compañero, Domingo Cruz. ¿Cuál era la pregunta, Inge? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una planta anual y una bianual? Pues casi no lo asemejo a muchas cosas, pero... ¿No se recuerda? No, ingeniero. No se recuerda. Pregunta ahora hacia la general. ¿Quién se recuerda cuál es la diferencia entre una planta anual y una bianual? Quizá puedan ser las flores. Sí, dígame. Que podrían ser las flores y tal vez que la bianual lleva un proceso o más tiempo de maduración del fruto. Ajá, por ahí va la cosa, ¿verdad? Por ahí va la cosa, ahí estamos. Bueno, diferencia entre una y otra, por ejemplo, en la planta anual, como su nombre lo dice, un año, ¿verdad? Ya lo que decía el compañero, la planta anual en un año va a germinar, va a desarrollar, va a formar toda su parte vegetativa y su parte reproductiva y va a dar frutos en un año. No necesariamente de enero a diciembre, ¿verdad? No. Quiere decir de que un año esta puede tener 2, 3 o 4 cosechas. Por ejemplo, el maíz en la costa, le llegan a sacar hasta 3 cosechas al maíz, o sea, van a sembrar 3 veces el maíz, ¿verdad? O sea, de enero a marzo, por ejemplo, de tanto a tanto y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en un año, esa planta va a nacer, crecer, reproducirse y va a morir, o sea que en un año va a formar toda su parte vegetativa y su parte reproductiva. Ahí estamos ustedes. Ya se va a acabar el año, ustedes ya nos queda poco tiempo de clase, estaba viendo. ¿Cuándo es el último día de clase? No me recuerdo, no sé, no se recuerdan, como en diciembre, el 10 de diciembre. O sea, ¿es el último examen o es el último día de clases? Es el último examen. El 10 de diciembre. Imagino que vamos a entrar hasta bueno, nosotros entramos tal vez el 5 de enero, ustedes tal vez entran una semana después, creo, por ahí más o menos. Esperemos que ya en la escuela ustedes, porque ya están todo el día encerrados, dando clases y todo eso. Como que ya no, a ustedes. Bueno, vamos a continuar. ¿Será un 50-50, ingeniero, que nos integran el otro año? Pues en el caso de ustedes, si esto sigue, yo siento que en el caso de ustedes tal vez va a ser así. En el caso de segundo y tercero tal vez va a ser así. Primer año, dudo, primer año que llegue a la escuela, dudo, no sé. Porque todavía no sabemos, todo sigue igual, siguen las restricciones, no ha cambiado nada, realmente no han dicho nada nuevo. Entonces, relativamente estamos en las mismas, ¿verdad? Entonces,
no creo que primer año entre a la escuela. Tal vez ustedes, y segundo y tercer año, tal vez sí. Van a estar a tal vez un sistema híbrido, digo yo, no sé. Porque sí, ya es justo ustedes, porque los que están ahorita en segundo año, imagínense, tendrían toda su carrera virtual, ¿no? Qué feo eso. Bueno, estamos así, lamentablemente por ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, anual es esto, sí queda claro, ¿verdad? Anual es una planta que en un mismo año va a tener todo su ciclo productivo y reproductivo, ¿sí? O sea, su parte vegetativa y su parte reproductiva, ¿verdad? En el caso de las bianuales en un año tienen su parte vegetativa, o sea que germinan, nacen, se desarrollan, forman toda su masa, toda su biomasa o todas sus hojas, su parte follaje y toda su parte vegetativa, y en el segundo año ya forma su parte reproductiva, ¿sí? Y ya entran en producción, etcétera, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Esa es la diferencia entre una planta anual y una planta bianual. Entonces, ellos consideran de que las plantas herbáceas, ya sea anuales o bianuales, es un carácter avanzado. ¿Sí? Esto es un carácter avanzado. Leslie, Escorcia. Hola, ingeniero. Leslie, una pregunta, Leslie. Ahí estamos en una plantita de café, ¿verdad? ¿Qué puede decirnos de esa planta que usted mira ahí? Algo que se le ocurre de la planta. La raíz, tal vez. Es, creo que pivotante, ¿sí? ¿No? Tiene raíz pivotante, sí, raíz pivotante. Y estas, miren. Tal vez que una es terrestre, las otras dos son acuáticas y creo que es esa aérea, le dicen. Por ahí va la cosa, por ahí va, ¿sí? Lo que está hablando la compañera acá es, ojo, carácter primitivo. Son aquellas plantas que necesitan un sustrato como tal para poder sobrevivir, o sea, plantas terrestres. O sea, necesitan suelo para poder sobrevivir, para poder desarrollarse. Ese es un criterio primitivo, mencionan. Mientras que las que son, por ejemplo, que presentan estas plantas acuáticas o epífitas, ¿sí? Que tuvieron que evolucionar para poder desarrollarse en un medio diferente al suelo, ellos lo consideran como un carácter avanzado, ¿sí? Vuelvo a repetir, si es una planta terrestre, o sea que necesita un sustrato para poder sobrevivir, lo consideran como una planta, como un carácter primitivo, perdón, no planta, un carácter primitivo, ojo, un carácter primitivo. Mientras que las plantas que presentan raíces acuáticas, o una planta epífita, perdón, es una planta que se tuvo que adaptar a un cambio que existió hace miles de años, ¿verdad? Entonces, a estas se les consideran con plantas con caracteres avanzados, cuando presentan estas características en sus raíces, ¿sí? Ojo, es como que dijeran, bueno, suelo hay, ¿verdad? Ustedes suelo hay, entonces las plantas que se desarrollan en el suelo no tuvieron que cambiar mucho, por así decirlo, para poder sobrevivir, ¿verdad? Mientras que las otras, que de pronto se va a escasear el suelo en alguna vez, estas lograron sobrevivir a un medio diferente a ¿verdad? Lograron adaptarse, ¿sí? Entonces estamos hablando de este tipo de plantas, ¿verdad? Por ejemplo, algunas orquídeas presentan esta característica, se recuerdan que les dije, una característica epífita, se lograron adaptar a este medio, ¿verdad? Número 3. Número 3, yo lo pongo con figuritas para que más o menos me agarren la idea a ustedes. Espero de que no les aburra eso. López, Alfonso. Ingeniero. López, una pregunta. ¿Qué cree que está pasando en esa imagen usted? Es el proceso de fotosíntesis. Ajá. Bueno, no solamente hay fotosíntesis, ¿verdad? Ahí mira respiración. Es la respiración también. Ajá, ahí estamos.
Estamos ahí, fotosíntesis. ¿Se recuerda cómo se llaman esas plantas que fotosintetizan? Serían autótrofas. Autótrofas, ¿verdad? Ahí estamos, autótrofas. Autótrofas. Miren, ahora miren estas. Este es un tipo de planta que para poder sobrevivir necesita alimentarse de organismos en descomposición, en este caso hojarasca, por ejemplo. O miramos acá otra planta que para poder sobrevivir necesita a otra planta, aprovecharse de otra. Y estamos hablando de una planta parásita, y es lo que dicen acá. Las plantas autótrofas, solo imagínense esto, alguien dirá, pucha, pero todas las plantas son autótrofas. Sí, claro. Va a haber un momento donde pronto se escasee todo esto, bueno, no sé. Las plantas autótrofas mencionan ellos que es un criterio primitivo, mientras que las otras plantas que se están aprovechando, sobreviviendo a expensas de la otra, es un carácter avanzado. Estamos hablando de las plantas saprófitas, o sea, aquellas que se alimentan de material en descomposición, o las plantas hemiparásitas, o parásitas, ¿verdad? Parásitas o hemiparásitas, que son aquellas que se alimentan o necesitan o se aprovechan de otra planta para poder sobrevivir. ¿Cuál es la diferencia entre una, González, Jorge? No, ya le pregunté, pero no, dale más, pero. González Fernando es, González Fernando. González. Sí, ingeniero. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una planta parásita y una hemiparásita, usted? De que la parásita se nutre solamente de la planta hospedera, o sea, de la planta en la que está agarrada, y la semiparásita es la que también realiza su fotosíntesis, pero es un cacho, se aprovecha también de la planta, pero también realiza un poco de fotosíntesis. Ahí está, esa es la diferencia. Bueno, gracias, perdón, a Fernando, gracias Fernando. Entonces sí, una planta parásita es la que se aprovecha un 100% de la otra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí miramos y regularmente dicen de que las plantas parásitas tienen una coloración diferente al verde. Sí, tienen una coloración diferente al verde. O alguien me puede decir, mire, pero según el espectro de luz visible que miramos en biología y todo eso, las plantas que tienen una clorofila que no sea azul, entonces también pueden fotosintetizar, tienen toda la razón, pero esa eficiencia es bien bajita, es bien baja. Entonces ellas se aprovechan en un 100% a las plantas que fotosintetizan, ¿verdad? Y las hemiparásitas, como bien dijo el compañero, son aquellas que es como una mitad-mitad, ¿verdad? Se aprovechan y también fotosintetizan, ¿verdad? Sí, estamos hablando, por ejemplo, el matapalo, creo que eso es un ejemplo muy común, ¿verdad? El matapalo que se aprovecha de la planta a la cual está aprisionando y estrangulando, pero también fotosintetiza, ¿verdad? Estamos ahí. Vamos con otra. Rodrigo Figueroa. Dígame, ingeniero. Rodrigo, una pregunta. ¿Qué me puede, ya le va la respuesta ahí, mire, ¿qué me puede decir con estas dos imágenes que mira usted ahí? ¿O cómo puede relacionarlas? Pues podría relacionarlo con la estructura de crecimiento, es decir, con el crecimiento simpódica, creo que era cuando crecía el tallo crecía, tenía dominancia, que lo podemos ver en el pino, y en el otro que no tiene dominancia. Ya. Creo que era así. Bueno, estamos ahí, pero le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué me puede decir esas dos imágenes con respecto a sus hojas? Con respecto a sus hojas, podemos ver que unas, no de este pino, creo que no son acículas, son otro tipo de hojas como tal, pero a comparación con estos árboles son totalmente diferentes. Ajá. Ahora otra pregunta. ¿Qué me puede decir esas dos imágenes con respecto a la coloración de sus hojas? Podemos ver la coloración, pues,
Una pues tiene altamente clorofila y la otra que no tiene clorofila puede ser clorosis o falta de un nutriente. Eso tendría que verse, ¿verdad? Lo que dice el compañero acá, ¿verdad? Porque a veces se confunden ese tipo de defoliación natural, a veces se confunden con algún tipo de enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, un moteado que puede ser característico ya sea de un hongo, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá, y le decía al compañero, miren la del lado izquierdo, la que tiene forma de pino, ¿verdad? ¿Sí? Estas plantas, se recuerdan de que estas van a estar renovando constantemente sus hojas. ¿Se recuerdan? Estas van a estar renovando sus hojas constantemente. Y a estas plantas les llaman siempre verdes, ¿se recuerdan? Las hojas siempre verdes. O sea, siempre van a estar verdes. ¿Por qué razón? Porque siempre van a estar renovando sus acículas o sus hojas como tal, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, es lo que menciona también un compañero en el chat. Entonces, estas plantas van a ser perennes. O sea, no es que la acícula va a estar toda su vida ahí, no. Es que se cae la acícula y está renovando. Se cae y se renueva, ¿verdad? Siempre van a estar verdes. Mientras que estas que ustedes miran acá, que lo decía el compañero, posiblemente sea una clorosis. Como les digo, habría que ver, ¿verdad? De cerca, si hay un tipo de enfermedad, un tipo de lesión, qué sé yo. Pero lo que estamos viendo acá es una planta caduca, o sea, una planta caducifolia, que esta en determinada época del año bota sus hojas. Aquí en nuestro país no se miran marcadas estas estaciones, ¿verdad? Usted, invierno, primavera, otoño, verano, no se mira marcado esto. Aquí solo hay o temporada seca o temporada lluviosa, ¿verdad? Ojo, algunas plantas sí presentan estas características. Son aquellas plantas, yo creo que les hablaron en ecología, son aquellas plantas introducidas que vienen de otros lugares donde sí se marcan las 4 estaciones del año. Por ejemplo, el hule creo que viene de Indonesia. En Indonesia se marcan las 4 estaciones del año. Entonces, ustedes miran las huleras que le llaman, ¿verdad? Esos bosques de hule, que se quedan pelones sin hojas en alguna época del año, porque ellos sí siguen la secuencia de donde son originarios, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Las plantas que siempre son verdes, ellos consideran que es un carácter primitivo, mientras que las plantas que se adaptan, que se defolian naturalmente para poder sobrevivir las inclemencias del tiempo, se consideran como un carácter avanzado, porque tuvieron que hacer esto, ¿verdad? Tuvieron que defoliarse, tuvieron que botar sus hojas, la abscisión que le llaman, ¿se recuerdan? Naturalmente, para sobrevivir, ¿verdad? Adaptándose al medio, ¿sí? Adaptándose al medio. ¿Estamos ahí? Continuamos. Esto está fácil, esta ya hemos preguntado y toda la cuestión. Se le va a hacer fácil a Ismatul, José Andrés. Sí, ingeniero. Bueno, yo veo simetría radical. Ahí estamos. ¿Y acá? Bilateral. ¿Y esta? No tiene simetría. Ahí estamos, ya simétrica, ¿verdad? Pregunta, José. ¿Cuál es la que se considera como primitiva y cuáles son las avanzadas, usted? Las avanzadas serían la bilateral y la asimetral, y la primitiva sería la radical. Ahí estamos, ¿verdad? Eso creo que, ahí estamos, gracias, José. Eso lo hablamos en alguna clase, ¿se recuerdan? De que ellos consideran de que las plantas que presentan flores con simetría radial, esa simetría radial, o sea que se parten en todos lados y tenemos las mismas cantidades florales, perdón, es una característica primitiva. Y eso está relacionado, se recuerdan a la cantidad de creo que es el siguiente que viene, de partes florales, ¿verdad? Mientras que la que presenta una simetría bilateral o dorsiventral, que también le llaman, o una asimétrica, como miramos acá esta flor, lengua de dragón, creo que le llaman esta cana, son características de plantas, es un carácter avanzado, ¿sí? Es un carácter avanzado. Simetría radial, estamos ahí. Simetría radial, carácter primitivo, mientras que la que presenta una diferente, por ejemplo, bilateral o asimétrica, es una característica avanzada, ¿verdad?
Y esto también lo vimos en la clase, en alguna clase, ¿verdad? Aquí lo que se refiere relacionado con lo anterior es de que las plantas que presentan flores con partes florales, con mayor partes florales o verticilos numerosos en piezas florales, se considera como un criterio primitivo. Vuelvo a repetir, flores con verticilos de numerosas partes o numerosas piezas. Por ejemplo, todos los pétalos sueltos, como miramos acá esta simetría radial, todos los estambres sueltos, todos los sépalos sueltos, tienen mayor piezas florales cada verticilo, se le considera un carácter primitivo, mientras que las flores que presentan menor cantidad de estructuras en sus piezas, en sus verticilos, por ejemplo, estos sépalos unidos, miren estos pétalos, o la unión de los estambres se consideran como carácter avanzado, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Estamos, jóvenes? Yo creo que hasta aquí sería, no, viene otra parte, Ingeniero, Sí, me ¿será que recuerdo. puede repetir otra vez esta última parte? Es que no la entendí mucho. Ya. No, lo que mencionan ellos es de que un criterio primitivo son aquellas plantas que presentan flores con mayores piezas en sus verticilos florales. Por ejemplo, las del lado izquierdo, estas. Si usted se da cuenta, miren, se da cuenta que en este caso los pétalos, todos son libres, o sea que van a presentar mayor cantidad de pétalos. Los sépalos también son libres, van a presentar mayor cantidad de sépalos. Miren, los estambres también están libres, tienen mayor cantidad de estambres. Entonces, cuando las flores presentan esa característica de que sus verticilos tienen numerosas piezas, ellos consideran que es un carácter primitivo en las flores, mientras que las flores que presentan sus verticilos con menores piezas florales, por ejemplo, los sépalos unidos, miren, o sea que solamente hay un grupo, todos los sépalos se unieron, forman un tubito, ¿verdad? Todos los pétalos se unieron y forman solamente estas estructuras que ustedes miran acá, pero todo está unido, formando este tubito, esta campanita, o los estambres unidos van a presentar menor cantidad de piezas en sus verticilos, se le considera como un carácter avanzado. Perdón. Un carácter avanzado, ¿verdad? Estamos ahí. Pero, ingeniero, es que lo que no me queda claro es de que, digamos, por ejemplo, en las simetrías, sí, yo entiendo que porque son por adaptaciones, la bilateral es más avanzada, pero en este caso, ¿por qué las que están como que unidas son más avanzadas? Como le digo, son criterios que han tomado, donde ellos han dicho, bueno, un carácter primitivo son todas aquellas plantas que siguen con sus mismas características. Pétalos sueltos, sépalos sueltos, mientras que las flores que están evolucionando y están teniendo piezas florales unidas se consideran como avanzado. Por ejemplo, una orquídea, mira esta es característica de una orquídea, mira la orquídea, tiene piezas florales unidas, mira aquí tenemos esta, que es el labelo. Ese labelo toma diferentes tipos de formas, ¿verdad? Entonces, esta característica que ellos, en este caso, evolutivamente han desarrollado con el tiempo, es porque se han adaptado a medios, ¿sí? A los medios en los que viven, mientras que estas, las que no presentan esas características, es como que siguen normal, siguen igual, no hay un cambio, siguen la misma línea, no hay un cambio, mientras que las otras tuvieron que evolucionar haciendo estos cambios, unir pétalos, unir sépalos, unir estambres, para poder sobrevivir al medio que les tocó. A eso se refieren ellos, ¿verdad? Cuando están hablando de criterios primitivos y avanzados con respecto a por qué están unidos estas, ¿verdad? Tuvo que existir algo acá para que esta florecita dejara de tener sus pétalos sueltos y unirse. ¿Por qué? Alguna situación que pasó ya para poder sobrevivir, para poder avanzar, ¿verdad? Recuérdense que cuando una planta no se adapta, desaparece, ¿verdad? Alguien dice, bueno, pero mira, esta sigue igual, pero va a haber un punto donde ya no va a existir, mientras que estas siguen evolucionando, siguen adaptándose, etcétera, ¿verdad? A eso se refieren con esto, porque es que unos están unidos y otros están sueltos, ¿verdad? Estamos al proceso evolutivo, recuérdense, al proceso evolutivo, ¿sí? Estamos viendo los principios que rigen la filogenia, los criterios, ¿verdad?
Bueno, continuamos ustedes, continuamos. No, ya no está ustedes. Lamas, Paolo. Sí, ingeniero. Pregunta es Lamas o Lamas. Lamas. Lamas, ahí estamos. Mire la siguiente imagen. ¿Qué tipo de ovario tiene esa flor usted? Pregunta. Ovario súpero. ¿Perdón? Perdón, no lo escuché. Disculpen. Ovario súpero. Ovario súpero. Ahí estamos. Ovario súpero, dice. Ahí estamos. ¿Y qué tipo de corola tiene usted? Ahorita le digo. Epígina. ¿Perdón? Epígina. Epígina. ¿Están de acuerdo, jóvenes, que es epígina? No se recuerdan, en serio. Ajá, sí, Jennifer Valle. No, ingeniero, es hipógina. Hipógina, ahí está. ¿Por qué hipógina, Lamas? Porque está abajo del ovario. Porque está abajo del gineceo, ¿verdad? Hipo es abajo y gina es gineceo, ¿se recuerda? O sea, corola abajo del gineceo. Entonces estamos ahí, estamos ahí. Y esta, siempre el compañero Lamas, Paolo, ¿qué tipo de ovario tiene este, Lamas? Ínfero. Ovario ínfero, dice. ¿Y este? Es intermedio. Intermedio, ahí estamos. Bueno, continuamos, estamos, gracias, Paolo. Entonces, como mira acá lo que bien explicó el compañero, con apoyo también de una compañera, estamos acá, que las flores, como le digo, son características que os han visto. Si me preguntarán, miren, pero ¿por qué eligieron ellos al ovario súpero como primitivo y a los otros dos como avanzado? Vuelvo a repetir, son criterios que han tomado ellos de muchas especies para poder venir y decir esto, ¿sí? Para poder venir y decir esto. Entonces dicen, las flores que presentan ovario súpero mencionan de que es un criterio primitivo, mientras que las flores que presentan un ovario ínfero o un ovario intermedio es un criterio un criterio avanzado. Estamos ahí. Miren, pues, si se dan cuenta, miren, hay muchos criterios para tomar, y ahí aquí son poquitos. Si ustedes se meten a buscar todo esto, cuestiones de la filogenia, caracteres de la filogenia en plantas, van a encontrar un sinnúmero de ejemplos no solamente estos, o sea, viendo un granito de polen, que eso va a haber una clase específicamente solo para granos de polen, para que ustedes se den cuenta todo lo que se puede ver en un granito de polen. Entonces, para que solo tomen la magnitud de esto, ¿verdad? Todo lo que se puede ver en esto, ¿verdad? Siguiente. Y aquí me va a apoyar, vamos a ver, López, Luis Felipe. Luis. Si está López, no. López se encuentra. Creo que no está en la llamada, Inge. No aparece en el listado de ahí, de aquí del chat. Sí, es lo que estoy viendo porque faltan como dos ustedes. Miren, háganme favor, miren, pues yo voy a anotar aquí a López. Si ustedes lo conocen, que se comunique conmigo, porque si no se comunica el día de hoy, yo paso el informe a la coordinación. Voy a poner acá que no se conectó. Entonces ya ellos tomarán así como que una falta por no haberse conectado y toda la cuestión, ¿verdad? Háganme favor si lo conocen, de pronto tal vez le está fallando el internet o qué sé yo, ¿verdad? Yo no sé. Bueno, como no está López, vamos a ver con otro López.
López, no, pero a él ya le pregunté. Este compañero también ya no está. Falta Martínez, Diego. Diego, una pregunta. Mire la imagen que está viendo ahí. Sí. ¿Qué tipo de polinización cree que está haciendo ahí esa abeja usted? ¿Cómo se llama la polinización? Tipo de polinización. Entomófila. Entomófila, ¿verdad? ¿Y esta? Ay. Se recuerda, mire, él está haciendo una polinización, mire, se mira se mancha el pico, o qué sé yo, también cuando se meten dentro de la flor, se mancha su cuerpo, este pequeño colibrí que mira ahí, ¿verdad? ¿Se recuerda cómo se llama esa? ¿Perdón? Pues por medio de ornitófila, ¿no? Ahí estamos, ornitófila, ¿verdad? ¿Y esta? Es por medio del aire, eófitan, el eófitan. Pues por eso. Anemófila. Anemófila, ¿verdad? ¿Y esta? Ay. ¿Te recuerda? Con ese sí me agarré un blanco, ingeniero. Ese sí. Ahí estamos. ¿Alguien que se recuerde cómo se llama la que le faltó al compañero? Queropterófila, no. La queropterófila, ¿verdad? Estamos ahí. Queropterófila o cheropterófila le dicen, ¿verdad? Entonces, las flores que presentan una polinización por insectos, o sea, como bien dijo el compañero, entomófila, es un carácter primitivo. Ahí es donde les digo que tomen en cuenta esto, no solamente porque la planta presenta un carácter primitivo, es una flor primitiva, no. La orquídea, ¿se recuerdan que la orquídea presenta un carácter primitivo en su polinización? Es por insectos, ¿se recuerdan? Pero ella, para poder contrarrestar ese carácter primitivo que es la polinización, ella tuvo que hacer muchos cambios, ¿se recuerdan? El labelo, diferente forma, feromonas, vivir en un lugar donde casi no llega nada para poder sobrevivir, todo lo que tuvo que hacer, adaptarse a diferentes medios, entonces todo lo que tuvo que hacer para contrarrestar ese carácter primitivo que tiene de tener polen en masa, ¿verdad? O aquellas polinias que les dije el otro día. Mientras que las flores que presentan una polinización, ya sea por aves, ornitófila como el compañero, anemófila por el viento, estamos hablando, por ejemplo, por los murciélagos, principalmente el género Musa, el banano, el plátano, etcétera, tienen esa característica de ser plantas, o sea, un carácter de una planta avanzada. Uno de los tantos, ¿verdad? Para ser una planta avanzada, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Estamos, ¿verdad, jóvenes? Para terminar casi esta parte, ustedes, ya casi vamos a terminar esta parte. Solo con una cuestión. Ahí estamos. Polinización y agentes polinizadores, que es lo mismo que estábamos viendo, que me dijo el compañero anteriormente, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, lo único que voy a hacer acá es que voy a poner qué tipo de polinización es y los agentes polinizadores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿conocen esta flor ustedes? Ave del paraíso. La ave del paraíso, los que están en la escuela, pues han visto que están ahí en el área de flores, hay bastantes aves del paraíso, ¿sí? Esta es del género Strelitzia reginae, Strelitzia, ¿sí? Tenemos esta, que también miren la característica de las flores estas, ¿verdad? Esta estamos hablando de una que se llama eritrina, que es una planta ornamental, perdón, género eritrina. Estas plantas se polinizan por medio de un colibrí y a esta le llaman plantas ornitófilas. Plantas ornitófilas son aquellas que su polinización es por medio de aves, ¿se recuerdan lo que dijo el compañero anteriormente, verdad? Estamos ahí. Y aquí tenemos un ejemplo, el ave del paraíso y esta eritrina.
No me recuerdo cómo la llaman con nombre común. Yo por eritrina la conozco nada más. Yo creo que así le dicen el género. Miramos acá una planta del género Musa. Tal vez no se mira muy bien. Aquí miramos una flor. Y este es del género Kigelia. También le dicen Kigelia. ¿Cómo dijimos que se polinizaba regularmente las plantas del género Musa? ¿Cuál es su polinización? Creptoterófila, algo así. Crepterófila, ahí estamos. ¿Sí? Chiropterófila o queropterófila, que es lo mismo, ¿verdad? Les va a aparecer en los documentos con Q, U y también con CH. ¿Sí? Queropterófila o chiropterófila. Son aquellas que se polinizan por medio de murciélagos, ¿verdad? Estamos ahí por medio de murciélagos. Siguiente. ¿Han visto esto ustedes? ¿Alguien ha visto esta? Esta planta las venden es muy común en los acuarios, ¿sí? A esta le llaman pinitos de agua. Miren, tienen como formas como pinos, ¿verdad? Pinitos así chiquititos. Le llaman pinitos de agua. Estamos hablando del Atophyllum, la Ceratophyllum, y tenemos estas también que tienen como formas de algún tipo de pasto. A este le llaman pasto acuático. Y estamos hablando de Vallisneria. Estas plantas son plantas acuáticas, ¿sí? Estas se introducen en las peceras, no sé si han visto, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama esto? Para poder filtrar el agua, ¿verdad? Naturalmente. Estamos hablando de plantas hidrófilas que necesitan el agua para poder polinizarse, ¿verdad? Estamos ahí, estas sueltan sus masas de polen que se van, que el agua se las lleva y caen hacia otra planta y la polinizan y la fecundan, ¿verdad? Esta que es la más común, ¿verdad? Tralictrum, que es una maleza. Y estamos viendo acá, ¿verdad? Aquí estamos viendo los amentos, estamos viendo Garria, que tiene sus amentos. Y estas, creo que miran acá el viento, ¿verdad? Cómo es que se está llevando estos granos a los granos de polen. Estamos hablando de plantas anemófilas, que se polinizan por medio del viento, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Permítanme ustedes, ¿estamos? ¿Estamos? Estamos hablando del lirio, iris, género iris, y estamos hablando también del linaria. Estas que ustedes miran acá son flores que son entomófilas. O sea, ahí hubiéramos agarrado cualquiera porque la mayoría también tiene esa característica, ¿verdad? Pero solo para poner dos géneros, ¿verdad? Iris y linaria. Son plantas entomófilas, o sea que se polinizan por medio de insectos, ¿verdad? Para que no se les olvide. Yo creo que ya sabían ustedes eso solo se lo estoy recordando nada más. Continuamos ustedes. Ya casi se nos acaba el tiempo también. ¿Sección qué? Sección B. Después viene química, ¿verdad? Química tienen ustedes. Bueno, continuamos. Yo creo que con esto nos vamos a quedar. Enfoques taxonómicos. Los enfoques taxonómicos. Miren pues. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es que hemos visto digamos, en la práctica se han visto claves, algunas claves así pequeñitas, ¿verdad? Ustedes, porque tampoco se les da por unas claves bien grandes. Claves, claves botánicas, claves taxonómicas, se han visto morfología en las plantas, anatomía, etcétera, ¿verdad? Pero
para poder clasificar una planta hay más metodologías que esas, ¿verdad? Y dice acá, ¿verdad? La exploración de los grupos de plantas no está limitada a la elaboración de claves únicamente, a las descripciones bibliográficas, a material que ustedes consultan en la biblioteca, en las redes, en libros, etc. Entonces es lo que dice acá. La exploración de una planta o de un grupo de plantas no se limita solamente a eso, a hacer claves, a investigar en la biblioteca, a investigar en las redes, etc. Sino que tiene algo más en la búsqueda de lo más conveniente que conduce a nuevas fuentes informativas o nuevos métodos. O sea que no solamente se limita a eso, sino que hay más para buscar una fuente informativa para nuevas metodologías en la clasificación de plantas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita nosotros, ¿sí? Estos métodos sirven para medir ¿sí? Y para elaborar una buena clasificación tomando la información reciente. Entonces, como un resumen, dice, para poder venir y estudiar un grupo de plantas o las plantas, no solamente nos vamos a limitar a lo que ya está escrito, por ejemplo, a las claves, a lo que ustedes investigan, a lo que encuentran en las redes, sino que para que este estudio sea más completo y que la información reciente sea bien utilizada para poder hacer una buena clasificación, es lo que dice acá, existen diferentes métodos y a eso le llaman enfoques taxonómicos, ¿no? Enfoques taxonómicos. ¿Sí? Y vamos a terminar con la siguiente diapositiva. Vuelvo a repetir, para poder hacer un buen estudio de plantas, no solamente nos vamos a limitar a utilizar las claves, a utilizar la información que está escrita, a utilizar descriptores, así como lo que hicieron en alguna clase, sino que también va a haber nuevas metodologías, nuevas técnicas que nos sirven, que nos van a servir para poder venir y hacer una buena clasificación de plantas, ¿verdad? Y aquí existen unos nuevos enfoques taxonómicos, y algunos de estos son los que vamos a ver a continuación. Nos queda menos de un minuto, solamente se vuelven a conectar para terminar esta diapositiva que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Estamos entonces, estas nuevas técnicas que vamos a ver ahorita, no la utilizan todos, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué? Porque son técnicas un poquito caras. Solamente Recording in progress. bueno, estamos jóvenes, estamos. Ojo, solo termino la clase con los de la sección A y voy a subir la información a la plataforma porque tienen alguna duda de las notas que sacaron y toda la cuestión, ¿verdad? Vuelvo a repetir, por eso me tardé un poquito ustedes, o sea, supuestamente, según el reglamento, tengo 5 días hábiles para poder entregar notas, o sea que hoy sería mi último día para entregar notas, ¿verdad? Entonces, solo para que tomen en cuenta eso. Y estuve revisando, sí, por eso le dije que me tuviera un poquito de paciencia, porque son bueno, eran menos, eran como 100, como 98 exámenes que revisé, entonces, imagínense para 12 preguntas, 10 preguntas por examen, sí está un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Entonces, solo para terminar, jóvenes, esta última diapositiva. Entonces dice, algunos diferentes tipos de enfoques taxonómicos son los siguientes, ¿verdad? Número 1, citotaxonomía. ¿Sí? La citotaxonomía. La citotaxonomía dice que en el campo
de la citotaxonomía o citogenética, uno de los primeros datos que se requiere es el número de cromosomas, que es constante para cada especie de planta. La citotaxonomía es una rama, es un campo de la citogenética que lo que va a utilizar acá son los cromosomas. Así de sencillo. Citotaxonomía es una técnica, ¿sí?, que para poder clasificar, para poder reagrupar plantas, toma en cuenta los cromosomas. Estamos ahí, solo imagínense, ya está viéndose todo, ya está viéndose esa parte genética, ¿verdad? Los cromosomas. Estamos ahí. Y entonces, yo lo voy a dejar el día de hoy por acá a ustedes, porque la siguiente gráfica tengo que usar la cámara, que ya no me da tiempo para utilizarla. La vamos a utilizar el día viernes, si no estoy mal, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, lo dejamos el día de hoy por acá, jóvenes. Ahí me tienen un poquito de paciencia porque yo termino el periodo de clases con la sección A hasta las 11:45, ¿verdad? Entonces, a esa hora, terminando la clase, voy a subir la información y ahí estamos. Estamos, jóvenes, entonces nos miramos el día miércoles. Que pasen feliz día. Provecho. Cuídense. Bien, ingeniero. Nos vemos. Feliz día, ingeniero. Feliz día, jóvenes, pues, estamos ahí. Feliz día ahí. Record.